Como decíamos ayer, tras la derrota de Herligerli, el conde de Meggen logró reunir los restos del ejército derrotado, y el día 24 de mayo marchó a Groninga para evitar que Luis de Nassau se hiciera con ella. La noticia de la victoria de Luis de Nassau se extendió entre la población como la pólvora. Rápidamente, muchos se unieron a su causa, aumentando el número de hombres del ejército rebelde. Luis pasó a contar con una fuerza de 10.000 infantes y 1.500 jinetes. Aquello hacía urgente que Meggen llegara a Groninga, ya que la posibilidad de que la ciudad se uniera a los rebeldes era real y bastante alta. Afortunadamente, Meggen llegó a la plaza a tiempo, tras lo cual pasó revista a sus tropas. Contaba con sus 5 compañías, las 4 compañías de Schomburg y algunos de los hombres del tercio de Cerdeña. A los pocos días, Meggen se llevó una sorpresa. 3 compañías de alemanes que se habían rendido en Herligerli se presentaron en Groninga y solicitaron ponerse al servicio del rey español. Meggen, que andaba necesitado de hombres para defender la plaza, accedió inmediatamente. Por su parte, Luis de Nassau, con la autoestima por las nubes por la victoria y sintiéndose el dueño de Frisia, se vio con la fuerza y la moral como para tomar Groninga. Por los muros de la plaza se presentó a los pocos días, levantando el campamento en la parte nororiental de la ciudad. Los rebeldes construyeron trincheras cavando fosos, se apoderaron del convento de monjas de Selwerd y de otras casas en las inmediaciones fortificadas. Tras posicionar sus tropas, los rebeldes se extendieron en un arco de este a norte, sin conseguir cercar totalmente la plaza debido a que Luis de Nassau no contaba con suficientes tropas y tiempo para asediar la plaza. Además, la zona no cubierta era un terreno pantanoso y lleno de zanjas que dificultaba e incluso impedía moverse, obligando a un ejército a marchar solo por los estrechos caminos. Los defensores, al ver la disposición de los rebeldes, sospecharon que Luis de Nassau intentaría tomar la ciudad mediante un engaño o un golpe de mano con ayuda de gente del interior de Groninga. No tardaron mucho en confirmar la segunda opción, ya que a los pocos días se detuvo a un hombre que, casualidad, fue enviado por Luis de Nassau. Y tampoco tardaron mucho tiempo en hacerlo hablar. Confesó que eran 4 personas las infiltradas, que tenían el objetivo de entrar en la ciudad y, por la noche, prender fuego 4 puntos de la misma. Así, cuando se acudiese a apagar los incendios, se les abrirían las puertas a los rebeldes para que entraran y se hicieran con la ciudad. El duque de Alba empezó a sentir la presión de Luis de Nassau tras la derrota de Herligerli. Era urgente derrotarlo antes de que Guillermo de Orange estuviera listo con su ejército para avanzar sobre los Países Bajos. Aquello forzó a que se aceleraran los procesos judiciales que estaban en marcha, y además el duque organizó a sus hombres para que acudiesen a ayuda de los defensores. Ordenó que 10 compañías que se encontraban en Güeldres acudieran a la plaza. Además, dio la misma orden al duque de Eric de Brunswick, que por entonces había levantado 1.500 caballos en Deventer. Y por último, envió a su recién nombrado maestre de campo general, Chiappino Vitelli, a que se hiciera cargo de la defensa junto con Meggen. El maestre de campo italiano llegó a Groninga el 9 de junio. Días más tarde haría lo mismo la caballería de Brunswick y demás regimientos de infantería. Tras asegurar la plaza y considerar que estaba lista para aguantar los ataques rebeldes, Vitelli y Meggen comenzaron a planear operaciones contra los sitiadores. Entre las medidas adoptadas, se ordenó aplanar el terreno al norte y noreste de la plaza. De esta forma podrían realizar tareas de reconocimiento y la caballería podría maniobrar. También se trabaron escaramuzas con los rebeldes ubicados en el convento de Selwerd para intentar conseguir hacerse con dicho punto elevado desde el cual amenazar todo el campamento rebelde. La situación en Groninga se estancó. Las escaramuzas se sucedían, pero ningún bando conseguía encontrar la oportunidad de derrotar a su contrincante. Aquello suponía una merma de recursos y hombres continua, lo que en última instancia llevaba a la pérdida de la moral de las tropas. Luis de Nassau, ante aquella situación y sin una idea clara de cómo romperla, llegó a enviar un emisario hasta en 2 ocasiones invitando a Vitelli a rendirse, lo que fue rechazado en ambas ocasiones. Lo que estaba ocurriendo en Groninga preocupaba al duque de Alba, ya que confió en que Vitelli podía solucionarla sin que fuera necesario que él mismo se desplazara hacia la plaza.
Sin embargo, el estancamiento de la situación y la cercanía a la estación veraniega, el mejor momento para entrar en campaña, forzó la mano del duque. Alba temía que se precipitaran los acontecimientos y Guillermo de Orange atacara mientras parte del ejército real estaba atrapado en el norte, por lo que decidió marchar a Frisia y acabar con el problema antes de que el de Orange hiciera su movimiento. El general español preparó el ejército con la mayor discreción posible para evitar que Luis de Nassau supiera de sus movimientos y decidiera huir, lo cual sería una derrota para el duque, ya que Luis de Nassau conservaría intacta su fuerza para volver a golpear cuando fuera necesario alejar al duque y sus fuerzas del centro, lo que, a su vez, permitiría a Orange marchar sin oposición. Al quedar libre el tercio de Nápoles al no tener que custodiar a los condes de Horn y Egmont, ordenó a su maestre de campo, Alonso de Ulloa, que saliese de Gante con 17 banderas, dejando solo 2 de guarnición. Al maestre de campo en Lombardía, Sancho de Londonio, quisiera lo mismo con 10 banderas de Maastricht. La misma orden le llegó a Julián Romero, maestre de campo del tercio de Sicilia, en Bruselas. Los 3 maestres de campo debían dirigirse a Bolduque. Por otro lado, le entregó patente de coronel al conde de Roeux y al señor de Blondeau, para que levantaran 2 regimientos de valones de compañías cada uno. Lo mismo hizo con Philippe de Saint-Aldegonde, pero para levantar 1000 caballos ligeros borgoñones. El duque de Alba se puso en marcha el 24 de junio y se detuvo en Malinas 2 días. La idea del duque era hacer creer a los rebeldes que aquello no era un avance apresurado hacia Groninga, sino más bien un amago. Así, el 26 de junio, el de Alba llegó a Amberes, donde también pasó unos días en los que preparó y organizó las defensas, tras lo cual marchó a Bolduque llegando el 2 de julio. Por aquellas fechas llegaron informaciones preocupantes al duque. En Alemania se estaba reuniendo un contingente para socorrer a Luis de Nassau, por lo que debía llegar lo antes posible a Groninga y derrotar al líder rebelde. Por ello, envió el día 5 de julio al prior don Hernando de Toledo y a Francisco de Ibarra a Deventer para que hicieran acopio de municiones y provisiones antes de que llegara el grueso del ejército, evitando que éste se detuviera. Igualmente, la marcha de las fuerzas reales fue muy difícil, ya que aquellos hombres tuvieron que cruzar ríos con cauces muy crecidos debido a las lluvias. El duque de Alba era consciente de este problema y había dispuesto que en todos los caminos por donde tuviera que pasar sus hombres hubiera siempre barcas disponibles para agilizar el cruce. Gracias al esfuerzo de aquellos hombres y las disposiciones del duque, la infantería llegó a Deventer el 10 de julio. 2 días después, el duque de Alba y sus hombres comenzaron 3 días de agotadoras marchas forzadas consiguiendo entrar en Frisia. El general español era consciente del enorme esfuerzo y padecimiento de sus hombres por aquellas largas marchas, pero tampoco podía ir más despacio, por lo que para paliar el sufrimiento de sus hombres, el de Alba ordenó incrementar el número de carros para montar a la infantería en ellos, aumentando la movilidad de los hombres y recorrer mayores distancias. El día 14 de julio, el duque de Alba y sus hombres se encontraron con Vitelli, quien había salido a su encuentro. El duque y Vitelli intercambiaron pareceres sobre la situación. Mientras hablaban, llegó un mensajero de Groninga, quien informó de que el enemigo había intentado tomar la ciudad, lo que demostraba que la cercanía del duque de Alba estaba poniendo nervioso a Nassau. En la madrugada del 15 de julio, el duque de Alba y sus hombres marcharon a Groninga. El general español ordenó que 400 mosqueteros fueran por delante montados en carros y otros 150 con infantes del tercio de Nápoles. La idea del duque es que aquellos hombres llegaran a Groninga descansados y listos para la acción si fuera necesario. Cuando el duque se encontraba a tan solo 3 kilómetros de la plaza, llegó un mensajero de Meggen con la noticia de que los rebeldes se habían retirado del convento de Seldwerd y de otras casas de las inmediaciones. El general español ordenó acelerar el paso hasta que finalmente Groninga estuvo a la vista, como también el campamento enemigo al otro lado del río. En ese momento, el de Alba se dio cuenta de que había un caserío fortificado, el cual era esencial para la defensa del perímetro del campamento rebelde, el cual se encontraba justo enfrente donde se alojaba Gaspar de Robles, el cual parecía que estaba trabando escaramuza con los enemigos.
Sobre las 10 de la mañana, el duque entró en Groninga con sus tropas y atravesó la ciudad hasta la posición donde estaba Megen. Una vez ubicados sus hombres, el de Alba salió con sus oficiales a reconocer el campamento rebelde. Inmediatamente, el duque se dio cuenta que no iba a ser fácil echar a los rebeldes de allí con un ataque frontal. El campamento estaba rodeado por un terreno pantanoso, y en la parte derecha había un terreno elevado que era usado como elemento defensivo. Además, una corriente de agua pasaba por el frente, haciendo de foso con el problema de que no podía ser cruzado. Aún peor, los puentes que podían ser cruzados para atacar el campamento estaban protegidos por casas fortificadas y guarnecidas con arcabuceros. Además, estos hombres disponían de gran cantidad de leña lista para prender los puentes en caso de alarma. Mientras el duque buscaba la forma de asaltar el campamento rebelde, llegó un campesino que decía que venía del campamento enemigo. Informó al duque que los rebeldes se estaban retirando. Esa misma mañana ya había partido todo el bagaje y algunas piezas de artillería, por lo que urgía atacarlos cuanto antes y evitar que huyeran. Pero las obras para aplanar el terreno, a pesar de que los hombres trabajaban a toda velocidad, no avanzaban lo rápido que la situación requería, y eran necesarias para que la infantería y caballería pudiera maniobrar y evitar quedar comprometidas como ocurrió en Herligerli. Por lo que las operaciones en Groninga podían ir para largo, justo lo que el duque no quería. Debía encontrar una forma de levantar el sitio con el menor número de pérdidas y poder regresar a su posición central en los Países Bajos. Fue entonces cuando el general español se centró en el caserío fortificado clave en la posición defensiva de Luis de Nassau, el cual pasaron a llamar como Casa Roja. Esta se encontraba justo enfrente de Robles, por lo que Alba ordenó a este tomarla al asalto. Gaspar de Robles no tardó ni un minuto en ponerse manos a la obra, y junto con 200 arcabuceros se lanzó al ataque. Los rebeldes se defendieron muy bien, lo que dio lugar a un combate encarnizado, pero los valones que iban con Robles mostraron gran valor y lucharon como leones, consiguiendo hacerse con la casa sobre el mediodía. Una vez tomada, Robles envió inmediatamente un mensajero al duque para informarle del éxito y que, desde su posición, los rebeldes parecían retirarse, por lo que le pidió 200 arcabuceros españoles para iniciar el asalto cuanto antes. El de Alba no se lo pensó dos veces, le envió urgentemente los hombres que solicitaba, pero con instrucciones claras de no atacar hasta estar seguros de que los rebeldes abandonaban las trincheras, ya que, en caso contrario, la ventaja de estos sería insalvable. A las 6 de la tarde, Alba se decidió por lanzar un ataque frontal por el terreno que ya estaba allanado, aunque las obras no estuvieran terminadas del todo. La situación había precipitado los movimientos del duque, ya que la evacuación enemiga avanzaba a gran velocidad, por lo que el duque de Alba envió a las compañías de caballos de Dávila y Nicolo Basta, además de a la compañía de arcabuceros a caballo de Montero. Estos se adelantaron canal abajo por donde el enemigo debía retirarse con el objetivo de tomar el puente que necesariamente debían usar los enemigos para huir. La operación no era fácil debido a lo accidentado del terreno, incluso existía la posibilidad de que no pudieran llegar. Al mismo tiempo, el de Alba ordenó a Robles que iniciase el ataque desde su posición. Él y sus hombres fueron ganando trinchera tras trinchera con una determinación y velocidad que asustaba a los rebeldes, que no podían hacer otra cosa más que huir o morir en manos de los católicos. De esta forma, Robles fue el primero en llegar donde los rebeldes habían dejado a 400 reitres para que cubrieran la retirada. Los realistas no tuvieron piedad y masacraron a aquellos reitres quienes tenían poco margen de maniobra. Paralelamente, al otro extremo del campamento, arcabuceros y mosqueteros católicos atacaron con tal violencia que la primera línea rebelde no pudo mantener la resistencia mucho tiempo. Los españoles se arrojaron al interior de la fortificación, poniendo en fuga a los rebeldes, quienes se echaron a correr hacia uno de los puentes que salvaba el foso. Una vez cruzaron, lo prendieron fuego para que los españoles no pudieran perseguirlos. Pero, en ese momento, los rebeldes no solo quedaron boquiabiertos, sino que sus almas se estrellaron contra el suelo. ¿Por qué? Porque los realistas corrieron a toda velocidad,
y sin un ápice de duda, cruzaron el puente en llamas, quemándose algunos las barbas y otros la ropa, mientras que al mismo tiempo otros tantos soldados cruzaban el canal con el agua hasta el pecho, lo que, no olvidemos, era muy peligroso, ya que los sitúa en una posición de clara desventaja. Nada podía detener a aquellos hombres que continuaron con la carga hacia el interior del campamento principal. Cuando las noticias del avance del ejército real llegaron a los hombres de Nassau, estos rompieron la formación y convirtieron la ordenada retirada en un sálvese quien pueda. El duque, entonces, envió la caballería ligera contra aquella desorganización para acabar con el trabajo. Los jinetes se lanzaron, se apearon de los caballos y los obligaron a entrar en el canal. Una vez consiguieron cruzar, empezó la persecución contra los rebeldes junto con las fuerzas leales que ya había al otro lado. El acoso continuó hasta las 10 de la noche, cuando el duque envió instrucciones para reagruparse y acampar. En aquella acción, los rebeldes perdieron 200 vidas, aunque serían muchos más si contamos los ahogados en los fosos. Los españoles capturaron 3 piezas de artillería y una bandera a cambio de haber perdido 8 soldados valones y 2 españoles. Una victoria que pudo haber sido completa de haber podido continuar la persecución.